Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es, podríamos decir, lo que es nuestro antebrazo. Y vamos a hablar específicamente de los dos huesos que tiene el antebrazo, que son el cúbito y el radio. El cúbito igual se lo conoce como ulna, que son uno de sus otros nombres, y se sabe que el cúbito se articula con el radio. También hay que saber que esos huesos están diseñados obviamente para permitir los movimientos son los movimientos únicos en nuestra extremidad superior, que son, tal como ven aquí, la supinación y la pronación, que serían estos dos movimientos. Esta es la supinación y esta es la pronación. También ahora me gustaría enfocarme más que otra cosa en un hueso. O sea, hablaré de poco a poco de cada uno de estos huesos. Primero hablaremos del cúbito y luego del radio. Y ahora para comenzar me gustaría hablar del cúbito. Primero hay que saber algo muy obvio del cúbito. Es que muchas personas, o a veces se suele confundir al inicio, que esto de aquí va a ser lo que vendría a ser la cabeza del cúbito. Ya. Siguiendo, como decía, es algo muy fácil confundirlos, ya que se suele pensar que esta es su cabeza, pero antes de hablar sobre todas esas cosas, sus partes, cuál es su cabeza, su cuello, su importante parte que es el olecranon, me gustaría decir primero que el cúbito, como el húmero del que ya hemos hablado, tiene dos extremos y un cuerpo, aunque en el húmero se vendrían a ser como dos epífisis, si no me equivoco. Está el extremo más proximal, que sería un extremo proximal porque está más próximo hacia la línea media, ya que este va a estar justo articulado al húmero por esta parte, y al articularse al húmero va a estar más cerca de la línea media. En cambio, su extremo distal va a ser este, que es el que se va a articular con los huesos de la mano, los del carpo, y también con el radio. Y después, obviamente, su cuerpo, que vendría a ser entre sus dos extremos, que vendría a ser todo esto vendría a ser su cuerpo, y eso sería lo más fácil. Me gustaría hablar un poco sobre los músculos que se van a insertar, o original, como se prefiera, que son el tríceps braquial, el anconio, el braquial, el pronador redondo, el flexor cubital del carpo, el flexor superficial de los dedos y el flexor profundo de los dedos. También tenemos al pronador cuadrado, al extensor ulnar o cubital del carpo, al supinador, al abductor largo del pulgar y al extensor largo del pulgar, también al extensor del índice. Esos serían los músculos que se insertan en el cubo. Ahora, hablando en cuanto a sus partes, vamos a ver, me gustaría hablar primero de proximal a distal. Aquí, en esta visión, viendo al hueso, podemos ver que esto es su vista anterior. Y en su vista anterior, lo que más resalta al verlo, que es lo más evidente, es esta parte, que es el extremo proximal, que esta parte de acá, esta más específicamente, se va a llamar olecranon. El olecranon del cúbito, el olecranon de la ulna o olecranon simplemente. Este olecranon se va a articular con el húmero y con el radio mediante este huequito de acá, que después voy a nombrarlo. Se va a articular con el húmero aquí, se va a articular al húmero mediante la fosa del olecranon. Después, aquí, que se va a articular con el radio, esa parte de aquí se va a llamar escotadura radial, perdón. Se va a llamar escotadura radial. Y también cuando vemos aquí, hay que ver que es esto. A ver, si me permiten, me gustaría sacar un húmero para poder tratar de mostrar la articulación, pero creo que va a ser un poco difícil, así que pasa. Este es derecha. Ok, acabo de sacar este húmero derecho y ahora mismo posición anatómica. Este. Ahora mismo. Va a ser un poco difícil de mostrar esto, pero bueno. Voy a poner el cubito así. Este es el húmero, esta es la fosa del olecranon, como que pone hola, como abreviación de olecranon. Al verse así, ahí está, listo. Ahora sí es como se vería articulado. Como vemos, el olecranon se articula la fosa del olecranon. Y después, aquí en esta parte de acá que acabo de mencionar, que esto vendría a ser esto de aquí vendría a ser la escotadura troclear, porque se puede llegar a la atrofia. Y esto de aquí vendría a ser el tubérculo sublime. Y bueno, eso sería como su articulación. Obviamente se nota que falta algo porque aquí tiene que ir el radio. En esta parte de aquí, el escotadura radial se va a articular con la cabeza del radio. Y eso va a permitir lo que es la articulación de todo. Y como pueden ver, digamos que así es nuestro brazo recto. Y cuando doblamos el codo, se pone así. Y eso sería. Después, como decía ya, en la vista anterior no solo teníamos esto. Escotadura radial, la escotadura de la tróclea, el tubérculo sublime, que es este. Después tenemos lo que vendría a ser esto de acá, que es la apófisis cronoides. Y un poco más abajo está lo que vendría a ser la tuberosidad del cúbito. Perdón, aquí es la tuberosidad del cúbito. Después, más abajo, ya bajando por debajo del cuerpo, esta de aquí vendría a ser la cresta pronadora. Como su nombre lo dice, es donde se va a insertar el músculo pronador.
Cambiando a una vista más lateral, podríamos decir, aunque este sería como el lado medial, porque supongamos que está así, aquí va a ir el radio, entonces el radio es más lateral que el cúbito. Entonces esta sería su cara más medial y esta su cara más lateral, si se quieren poner tiquismiquis. Algo que no he dicho, pero ya bueno, lo mencioné, esta es la cabeza del cúbito. Y esto de aquí abajito, esta puntita que sale, es la apófisis estiloides del cúbito. Y aquí no hay mucho más para destacar, aparte de que, perdón, aparte de que esto, lo mismo, el cranón, escotado troclear, se ve aquí otra vez la apófisis coronoides y el tubérculo supremo. En su cara posterior tenemos otra cresta, que es esta acá, que es la cresta supinadora también. Esto vendría a ser la superficie posterior, y esto de aquí vendría a ser el borde posterior, todo esto. Y más abajo la apófisis estiloides. Eso sería todo en cuanto a cúbito y sus partes, músculos que se insertan. No hablo de arterias o nervios porque preferiría explicar todo eso, que creo que va a ser mejor cuando lleguemos a arterias y nervios. Ahora pasemos al radio. Este radio que tengo que ver por aquí quería traerlo porque tiene algo muy interesante, y es que este hueso está roto. Bueno, la persona que lo usaba antes se rompió el radio, y este es como su callo óseo después de su ruptura. Y es algo interesante de ver. Al igual que el cúbito, el radio tiene el extremo proximal, el cuerpo y el extremo distal. En cuanto al extremo proximal del radio, podríamos decir, esta sería su cabeza, que bueno, es la superficie superior, que nos ayuda con la articulación del húmero, o sea, la articulación del codo. También su circunferencia es la que nos ayuda para que se inserte con el cúbito. Y también posee su cuello, el cual le da soporte su cuello, el cual le da soporte a la cabeza del radio, y también posee una tuberosidad del radio. En cuanto al cuerpo, tiene, bueno, lo mismo. Algo que no hablé del cúbito, voy a usar este, es que a la hora de insertarse, así, así, cuando estén insertados, dejan este espacio que se llama borde interóseo. Entonces, tanto el radio como el cúbito tienen lo que se llama el borde interóseo, que vendría a ser del radio esta parte de acá, y del cúbito esta parte de acá. Entonces, solo el borde, y ya, eso era lo que quería mencionar. Su cara anterior, que estaba mencionando, su borde interóseo, también tiene su borde anterior, tiene su cara lateral, también tiene el borde posterior y la cara posterior, que luego les voy a mostrar cuál es el borde. Y en cuanto a músculos, al igual que el cúbito, voy a solo nombrarlos los que se insertan y originan, que son el bíceps braquial, el supinador, el flexor superficial de los dedos, el flexor largo del pulgar, el pronador redondo, el pronador cuadrado y el abductor largo del pulgar. Ahora pasando a sus partes, eh, agarrándolo así, me gustaría iniciar así, que vendría a ser más o menos como su cara lateral, medial. Pero bueno, esto de acá es la cabeza del radio, que aquí está un poco dañado, entonces se ve su parte esponjosa. Como se sabe, las cabezas suelen ser esponjosas de los huesos. Aquí arriba lo que vendría a ser la carilla articular, para que cuando esté con el húmero se inserte así, haciendo que la articulación del codo sea un poco más móvil, porque si solo estuviese el cúbito insertado, no, estuviese en una articulación con el húmero, entonces sería un poco más difícil. Después de eso tenemos el cuello del radio, esta que es la tuberosidad del radio, y también algunas personas le llaman tuberosidad bicipital, aunque creo que ya no se usa ese nombre. Aquí, como había dicho, este es el borde interóseo, que cuando lo ve articulado lo he puesto así, y así se ve. Este es el borde interóseo. El de acá vendría a ser todo el borde lateral, y todo esto sería el cuerpo, cuerpo, cuerpo. Y aquí abajo, igual que en el cúbito, posee una apófisis, que es esta de acá, que es la apófisis estiloides. Ya pasando a una vista posterior, por así decirlo. No hay mucha más ciencia en cuanto a esto: carilla, cabeza, cuello, cuerpo. Aquí igual se puede ver el borde interóseo, que es este de acá con que estoy cortando el dedo. Y este de acá va a ser el borde posterior. El borde lateral va a ser este. Y la apófisis estiloides. Después de eso, pasando así, va a ver un poco esto de aquí abajo, que es muy importante. Seguimos viendo la tuberosidad bicipital, la cabeza, el cuello. Esta vendría a ser la cara anterior. Esta es la cara posterior, como ya habíamos dicho, el borde interóseo. Y aquí abajo lo que tenemos es la carilla articular cubital, porque bueno, cuando se articula el radio cúbito arriba con la cabeza y con la tuberosidad de cúbito, aquí igual se articula así con la cabeza del
del cúbito mediante la carga articular cubital. Después, un poco más abajo, tenemos estos dos huequitos. Que bueno, esta va a ser las dos van a ser las carillas articulares carpianas para la articulación con los huesos de la mano, ya que nada más llega acá. El cúbito, pero el cúbito va a estar por aquí, siempre del lado del pulgar o más lateral, como prefiero. Esta aquí va a tener que articularse a varios huesos, de los cuales yo les voy a hablar cuando lleguemos a huesos de la mano, que es el siguiente tema que corresponde. Y eso es todo.